Muy buenos días, alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa San Carlos Borromeo. Vamos a continuar tratando los temas relacionados a las vertientes hidrográficas del Perú y en esta oportunidad, pues, dentro de la cuenca u hoya del Amazonas o vertiente hidrográfica del Atlántico, ¿ya? Vamos a tratar sobre su río principal. Vamos a tratar sobre el río más largo de todo el planeta, ¿ya? Que es el río principal de esta cuenca u hoya del Amazonas, pero ¿sabías tú también de que muy aparte de este río Amazonas, existe otro río muy importante, ya? Muy importante, que nace en los Andes peruanos y que es el segundo más importante, en este caso, de la vertiente hidrográfica del Amazonas y que recorre o tiene su recorrido debajo de este río, o sea, es un río subterráneo. Así es. También parte, chicos, también parte de esta vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Ah? Y posiblemente sea por causa de este río subterráneo que en la desembocadura del Amazonas, chicos, ya en Brasil, cuando desemboca en el Océano Atlántico, 100 kilómetros más arriba, todavía pues el agua es dulce, chicos, es dulce. 100 kilómetros mar adentro de la desembocadura del Amazonas, el agua todavía es dulce, chicos. ¿Ah? Increíble. 100 kilómetros mar arriba. Increíble. ¿Por qué se cree que es eso? Bueno, se cree que no es por el Amazonas, sino por ese río subterráneo, ¿ya? Que recorre pues también igual de oeste a este, igual que el Amazonas, pero que lo hace debajo de esta, chicos. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese río? Bueno, el día de hoy lo vas a conocer, ¿ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, queda sin más floro que meter, chicos, vamos a iniciar la sesión en este momento, ya correspondiente a el capítulo 4, pues, de estas vertientes hidrográficas del Perú, chicos, ¿ya? Y que en esta oportunidad van a tratar, pues, justamente sobre el río Amazonas. Muchísima atención al día de hoy, por favor, porque igual que el día de ayer, ya, en esta oportunidad sobre este río, sobre sus afluentes, sobre su desembocadura en el río, en el Océano Atlántico, vas a tener muchísimos datos, ¿ya? Así que, por favor, si gustas, puedes traer ahí pues un lápiz o una hojita, o en tu guía ya del curso de geografía que tienes de la academia tal vez, ¿ya? Porque van a haber datos que no van a estar escritos, no yo solamente los voy a mencionar. Hay algunos que sí van a estar aquí en la diapositiva. Bueno, teniendo en consideración también de que el propósito con esta sesión, el propósito con la sesión del día de hoy viene a ser el que tú pues identifiques el lugar de origen del río más largo del mundo, ¿ya? Yo sé que ya recuerdas, o algunos de ustedes recuerdan muy bien, el origen del río Amazonas, ¿ya? Que ya tenían como dato, pues, ¿no? En las clases anteriores que hemos tenido, ¿ya? Yo sé que recuerdas el Nevado, recuerdas la cordillera, recuerdas la quebrada, la provincia y la región, ¿cierto? Solamente va a haber una pequeña modificación en uno de ellos nada más. El resto sí se mantiene igual. Chicos, solamente una pequeña modificación en uno de ellos. Así que vamos a empezar en este momento, chicos. Mucha atención. Recuerda pues que estamos hablando de las vertientes hidrográficas de manera general, que es el lugar o declive por donde recorre el agua, ¿no? O también conocido una vertiente hidrográfica como la agrupación de cuencas u ollas hidrográficas. Recuerda que una cuenca viene a ser un río principal con sus afluentes y efluentes que recorren una determinada región, ¿ya? Recuerda que el Perú tiene hasta 3 cuencas hidrográficas y una región hidrográfica, ¿no? Como viene a ser la región o vertiente del Pacífico y las cuencas u ollas del Amazonas, Titicaca y Madre de Dios, que ya iremos conociendo más adelante. Estamos hablando en este momento sobre la cuenca u olla del Amazonas, ¿ya? Que pues, como puedes darte cuenta, es la cuenca fluvial más extensa del mundo, abarcando hasta 8 países aquí en Sudamérica, ¿ya? Y recordar también que transporta por segundo 230.000 metros cúbicos. Eso no te olvides jamás, por favor. Ya en promedio, las aguas de los ríos amazónicos, ya, y principalmente su río principal, que aquí ves de color moradito, ya, transporta 230.000 metros cúbicos por segundo. ¿Eso cuánto es? Recuerda,
230 millones de litros por segundo, ¿ya? 230 millones de litros por segundo, chicos. Así que a tener en cuenta ello, por favor, ¿ya? Ahí está, pues, todo lo que abarca el río Amazonas en cuanto a su cuenca, miren, ¿ah? Todo esto, chicos, y permite, pues, la creación o la formación de bosques de clima tropical, bosques húmedos, bosques, pues, lluviosos, ¿ya? Como las que ves ahí en pantalla. También ten en cuenta que en el Perú su cuenca abarca todo lo que ves ahí en imagen, ¿ya? Y 10 departamentos totales y 9 parciales, chicos, ¿no? Identifica pues toda la cuenca que ves aquí, ya aquí en esta región de nuestro país. Vayamos a hablar entonces ahora sobre los principales ríos de esta cuenca u olla del Amazonas, ¿ya? O vertiente hidrográfica del Atlántico, recuerda, también es conocido así. En primer lugar, pues vamos a hablar sobre el río más importante de esta cuenca, que tú ya sabes que tiene su origen en la región Arequipa, ¿ya? Que tiene su origen en la región Arequipa, en la provincia de Cayoma. Te estoy hablando, obviamente, del río Amazonas, jóvenes y señoritas, que tiene 7.062 kilómetros de longitud, río más largo de todo nuestro planeta, por encima del Nilo, chicos, recuerda ello, ¿ya? Ten en cuenta ello. Asimismo, recuerda que este río Amazonas, como lo que ves ahí en la imagen, ya es también el más ancho, abarcando de 30 a 50 kilómetros, muchachos, en algunas zonas, y es el más profundo también del planeta, con 300 metros de profundidad, ¿ah? Llegando a los 300 metros de profundidad en Brasil, por ejemplo, ¿ya? Y también ten en cuenta que este río Amazonas, ya ten en cuenta que este río Amazonas es el río más caudaloso de todo el planeta. También transporta pues millones de litros por segundo de agua en su interior, como ya te he explicado hace instantes. ¿Cuál es el origen clásico del río Amazonas? Bueno, se habla de dos orígenes. En primer lugar, se habla de que el Amazonas recién se va a originar en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, ¿ya? La confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. ¿Ya, chicos? Esa es la primera opción, ¿ya? Que se le da a la formación del Amazonas. Pero si tomamos en cuenta, ¿ya? Si tomamos en cuenta, ¿cuál es el origen inicial de uno de esos dos ríos? ¿Cuál es el origen más largo de uno de esos dos ríos? Pues nos vamos, ¿ya? Nos vamos a ver el origen inicial del río Ucayali, ya este río Ucayali, ya nos vamos al origen inicial de este río Ucayali, que es formado por el río Tambo y Urubamba, ya, y de esos dos, ¿cuál tiene el origen más largo? Pues vayamos a tener en cuenta ahora entre el río Tambo y Urubamba al río Tambo, ya, y así iremos viendo poco a poco, chicos, cómo es el origen principal de este río Amazonas. Río por río vas a poder observar ello el día de hoy. Bueno, el origen del río Amazonas. Ya sabes tú, pues, que su origen se encuentra en la cordillera. A ver, a ver, a ver. Vamos, chicos. Opinen ahorita, por favor. ¿Cuál es el origen del río Amazonas? ¿En qué cordillera se ubica el origen del río Amazonas? Vamos, chicos. Yo sé que ustedes recuerdan esa cordillera, el nombre de esa cordillera. Ya tienes la región Arequipa. ¿Ya? Ya tienes la región de Arequipa. Ahora mencióname, a ver si recuerdas el nombre. ¿Ah? A ver, el nombre de la cordillera. A ver, cuidado con el sonido, muchachos. Ya, ahí un compañero ya opinó, ¿ok? Ahí está, también una señorita, ¿correcto? Ya, va otro muchachón. Muy bien, Eduardo, Yadira, Jeffrey. Ahí está, David, correcto. He dicho cordillera, por si acaso, ¿ah? Ya, muy bien. Uno de ustedes ha acertado. Uno de ustedes ha acertado el nombre de la cordillera. Ya, he dicho cordillera, claro, pues he dicho cordillera. ¿Ya ves? Cordillera, a ver. Ya, claro, es parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Pero esa cordillera en específico tiene un nombre. Todas las cordilleras en nuestro país se llama cordillera de los Andes, pero hay nombres específicos para la cordillera de los Andes de acuerdo a los lugares en donde pasa. A ver, por ahí una señorita ya lo acertó. Bueno, la señorita la ha acertado, ¿no? La señorita que yo opinó acertó. Muy bien, señorita, excelente. Ya, empieza con C el nombre de esa cordillera. Cordillera de, empieza con C y termina con la letra A. Pues chicos, empieza con C y termina con la letra A.
¿ya? Una señorita también ya pudo acertar a sí mismo, ¿ya? Muy bien, correcto, ¿ya? Ahí está. Muy bien, ya acertó el muchachón. Muy bien. No, Yadira, en tu segundo dato sí tuviste una pequeña equivocación. O sea, el dato, la última palabra que has escrito está bien, pero no es provincia. Pero no es provincia, ¿ya? Muy bien, Antonella, también, muy bien. Están opinando muy bien, chicos. Excelente, excelente, ya, excelente. Ahí está, muy bien, también un muchachón ya acertó. Correcto, muy bien, muy bien. Listo, chicos. A ver, el origen del río Amazonas, ¿ya? El origen del río Amazonas. Bueno, el origen va a estar recuerda, la... Calara, ¿qué cosa dice? Chicos, el origen del río Amazonas está en la cordillera de Chila. Muy bien, cordillera de Chila, que es justamente la cordillera que estás viendo en pantalla, ¿ah? Foto satelital y foto, pues, a nivel del suelo. Cordillera de Chila, jóvenes y señoritas, ¿ya? Nevado de Quehuilla, chicos, nevado de Quehuilla, cordillera de Chila, nevado de Quehuilla, a 5.318 metros. Te cuento, algunos mencionan que el origen del río Amazonas solamente está en específico de este nevado en la cordillera de Chila y este nevado de Quehuilla, pero también mencionan de que no solamente abarca el nevado Quehuilla, sino también abarca el nevado Mismi y el nevado de Choquequirao, ¿ok? Y el nevado de Choquequirao, algunos le llaman Choquerao, ¿ya? Choquequirao, chicos, bueno, vamos a denominarlo Choquequirao, ¿ya? Abarca tres nevados, Mismi, Choquequirao y Quehuilla. Algunos mencionan eso, pero bueno, según una expedición en el año de 1996, chicos, liderados por un polaco, ¿ya? Y donde participaron pues muchos ciudadanos europeos y también peruanos, chicos, dieron con el origen, pues justo esta expedición se llamó Amazon Source, recuerda, Amazon Source, ¿ok? Y lograron pues encontrar el origen inicial de este río Amazonas, ¿ya? Que se ubica justamente en la cordillera de Chila. Ellos solamente mencionan al nevado Quehuilla, ya Quehuilla, pero otros libros, repito, te dicen el nevado Mismi y también el nevado de Choquequirao, los tres con el Quehuilla, pero esta expedición solamente te habla del nevado Quehuilla, así que a tener en cuenta ese datito, ¿ya? ¿Qué más? Pues en la quebrada de Apacheta, chicos, en la quebrada de Apacheta, ¿ya? Quebrada de Apacheta, y lo demás ya es más fácil, ¿no? Provincia de Cayoma, región Arequipa, chicos. Ese es el origen de nuestro río Amazonas, chicos, ¿ya? Nuestro río Amazonas. Claro, sí, tienes razón, por eso te mencionaba, ¿no? He ahí el error, he ahí el error. Antes se creía pues de que el origen de este río Amazonas era en específico del Nevado Mismi, en específico del Nevado Mismi, ¿ya? Sin embargo, pues, nuevos estudios confirman que el nevado que da origen al río Amazonas viene a ser el nevado de Quehuilla, chicos, Quehuilla. Pero otros consideran de que no solamente Quehuilla, sino también otros dos nevados, repito, el Nevado Mismi y el Nevado de Choquequirao. ¿Ok? Y el nevado de Choquequirao. ¿Ok? Ahí está. Así que chicos, pero ustedes a tener en cuenta sobre esta expedición, por favor, lo que dice esta expedición que ha llegado hasta el mismísimo Amazonas, pues chicos, ¿ya? Origen del río Amazonas, Cordillera de Chila, Nevado de Quehuilla, Quebrada de Pacheta, provincia de Cayoma, región Arequipa. La expedición se llamó Amazon Source, o bueno, Amazon Source, ¿ya? Así. Voy a escribirlo por acá, ¿ya? Aunque por ahí lo vas a ver también en pantalla. ¿Ya? Van a verlo también ahí en pantalla, este dato, chicos. Así se llamó esa expedición del año 96, chicos, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Puedes darte cuenta aquí por las imágenes, ¿ah? Por las imágenes pueden darse cuenta, pues, muchachos, ahí está la cordillera de Chila, ¿ya? Y lo que ves ahí en pantalla, pues, justamente viene a ser, ¿ya? La caída, ¿ya? Aquí, pues, chicos, aquí es la caída de este riachuelo que da origen al río Amazonas, chicos, desde sus inicios, ¿no? Me da los primeros pasos, por así decirlo, del río Amazonas, ¿ya? Esta es la quebrada de Apacheta, ¿ya? Y pues justamente allí puedes identificar, ¿ya? Parte de lo que es el origen del río Amazonas. Y ese es el nombre de la expedición que te estaba mencionando, ¿ya? Amazon Source en el año 1996. Su líder, el polaco Jacek
Palquiwex, ¿ok? Y donde también participó, pues, el presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, Daniel Noboa, ¿ya? Él, acompañando esta expedición europea, logró llegar, pues, a los orígenes iniciales del río Amazonas. Miren, chicos, esa foto, por ejemplo, ¿ya? Esa fotografía te muestra, pues, allí, observa el origen, ¿ya? De esas primeras aguas del río Amazonas. Miren, ahí está. Desde ahí, chicos. Ese es el punto exacto. Así que a tener en cuenta ello. ¿Ya? A tener en cuenta ello. Y mira ese mapa, observa ese mapa. Allí se representan, chicos, cómo se llaman los ríos iniciales de este Amazonas. ¿Ah? Cómo se llaman los líderes iniciales de este Amazonas. ¿Ya? Allí los tienes o puedes tener en pantalla ellos, muchachos. Observen, observen, miren. Aquí está el nevado, en este caso la cordillera de Chila, ¿ya? Y aquí tienes al nevado de Quehuilla, sobre todo bien resaltado rojito, ¿no? Miren, este es el río inicial del Amazonas, miren, el río Apacheta, ¿ya? El río Apacheta, observa, el río Apacheta. El río Apacheta es la primera denominación que se le da a estas aguas que dan origen al río Amazonas, chicos. El río Apacheta, ¿ya? El río Apacheta recibe, pues, las aguas de otros ríos de tránsito corto, ¿ya? Recibe, pues, las aguas colectoras de otros ríos cortos. Y ahora este río Apacheta pasa a denominarse Yoqueta. Yoqueta. Este río Yoqueta recibe las aguas de otros ríos de tránsito corto y pasa a denominarse Chayamayo. Pasa a denominarse Chayamayo. Este río Chayamayo recibe las aguas de esta laguna llamada Parihuanca y pasa a denominarse Hornillos. Y pasa a denominarse Hornillos. Este río Hornillos ya recibe también pues pequeños riachuelos y este río Hornillos pasa a denominarse ahora río Monigote, ¿ya? Y este río Monigote, también recibiendo pues afluentes de otros ríos pequeños o de tránsito corto, pues pasa finalmente a denominarse río Apurímac, jóvenes y señoritas. Ahí está. Pasa a denominarse finalmente río Apurímac. Ahí está, río Apurímac. ¿Ya? Río Apurímac. Ahora, aquí nos detenemos un momentito porque unas preguntas que te pueden realizar te la pueden formular de la siguiente manera. ¿Cuál es el río colector de las aguas iniciales del río Amazonas? Escúchame una pregunta. Río colector, río que recibe finalmente todas las aguas iniciales o primerizas del origen del río Amazonas. ¿Cuál sería la respuesta allí? Pues sería esta, río Apurímac. Río Apurímac. Río colector que recibe todas las aguas iniciales, iniciales del río Amazonas, del origen del río Amazonas, iniciales del río Amazonas, río Apurímac. Río Apurímac, chicos. Río que recibe todas las aguas colectoras del río Amazonas. Todas las aguas primeras o iniciales del río Amazonas, río Apurímac. Ahí está, chicos. ¿Ok? Ahí está. Pero si te preguntan, ¿cuál es la primera denominación que se le da? ¿Cuál es la primera denominación que se le da a las primeras aguas del río Amazonas? Pues la respuesta sería esta. El río Apacheta. ¿Ok, chicos? Río Apacheta. ¿Ok? Río Apacheta. Aunque algunos también, chicos, eso es lo malo, ¿no? No muchos se ponen de acuerdo, ¿ya? Para determinar, pues, en sí, las aguas primeras del río Amazonas. Algunos dicen que es el río Apacheta. Algunos mencionan, pues, que es el río Apacheta. Sin embargo, chicos, te cuento, otros mencionan que en realidad es este otro. ¿Cuál, profesor? El río Carhuasanta. El río Carhuasanta. ¿Ya? Pero el río Carhuasanta viene elevado mismo, sí, es cierto, pero algunos así mencionan todavía ahí. No el río Pacheta, sino el río Carhuasanta. Es lo confuso muchas veces, ¿ya? Incomoda muchas veces, ¿sí? Y justamente, pues, te lo digo de una vez, ¿no? Te lo menciono para que en todo caso no te caiga de sorpresa esa pregunta, ¿ya? Por eso. Así es, muchachos. Así que a tener en cuenta ello. ¿Ok, chicos? Lo que sí no va a haber ningún error es río colector de las primeras aguas del río Amazonas,
río Apurímac. Recuerda, miren, todos estos ríos primerizos del Amazonas, ya, van a caer aquí al río Apurímac. ¿Ok, muchachos? Por eso el río Apurímac es el río colector de todas las primeras aguas del río Amazonas. ¿Ok, chicos? A tener en cuenta ello, por favor. ¿Ok? Y si te preguntan, recuerda, si te preguntan, ¿cuál es la denominación? ¿Cuál es la denominación que tienen las primeras aguas del río Amazonas? Recuerda, tienes dos respuestas. ¿Ya? Tienes dos respuestas, tienes dos alternativas. Río Apacheta o, si te viene la otra alternativa, Río Carhuasanta, pues marcas Río Carhuasanta. Va a ser muy difícil que te vengan las dos. Muy difícil, chicos, muy difícil. ¿Ya? Muy difícil. Río Apacheta o puedes mencionarlo puedes mencionar al río Carhuasanta, chicos. ¿Ok? Y de ahí viene todo esto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Pudo entenderse esto o no se entendió tal vez? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Por favor, chicos, ¿sí? Me gustaría saber ello. Quiero que esto quede bien claro, ¿ya? Por favor, gracias, muchachón, al que está escribiendo de ese ratito, muchas gracias. Listo, chicos. Está claro ver los demás, señoritas, muchachos. Todo ok, entonces no hay ningún problema. Por favor, esos datos a tenerlos en cuenta, ¿ya? Ya sabes tú que cualquiera de estas preguntas, pues, ya, y sobre todo el río Amazonas, siempre vienen en las preguntas de geografía para los exámenes, ¿no? Ya, así que, por favor, no te preocupes, Carlos, no te preocupes, ¿ok? Bueno, muchas gracias, muchachón. Muchas gracias a la señorita también que pudo escribir. Espero que los demás que no dicen nada estén entendiendo todo eso. Muy bien, entonces, río Apurímac, río colector que recibe todas las primeras aguas del río Amazonas. Ahora observa lo siguiente, mira, observa lo siguiente. Este río Apurímac, chicos, que es el río, repito, que recibe las primeras aguas del río Amazonas, ya va pues a seguir su tránsito como puedes ver ahí en el mapa. Observa, viene el río Apurímac, Apurímac, el río colector de las primeras aguas del río Amazonas, y observa, se va a unir ahora este río Apurímac con las aguas del río Mantaro, ¿no? El río Mantaro confluye con el río Apurímac en este punto y dan origen a un nuevo río. El río Mantaro y Apurímac dan origen al río N. Ahí está, chicos, al río N. ¿Ya? Dan origen al río N. Este río N, originado del Mantaro y el Apurímac, continúa su travesía, avanza y va a unir sus aguas con otro río. Profesor, ¿qué río? No hay ningún nombre allí. Bueno, es el río Perené. Es el río Perené. Ya el N y el río Perené confluyen y dan origen a un nuevo río, chicos. Y dan origen a un nuevo río. ¿Cómo se llama este nuevo río? Se llama Tambo. Es el río Tambo. Ahí está, el río Tambo. Este río Tambo continúa igualmente su travesía y va a unir sus aguas con otro río, el río Urubamba, chicos, con el río Urubamba, ya también llamado río Vilcanota. En sus orígenes se llama Vilcanota y luego, cuando pasa por el pueblo de Urubamba, se llama pueblo o río Urubamba. Este río Urubamba, pues, también avanza y confluye con el Tambo. Y aquí, chicos, confluye con el Tambo. El Urubamba y el Tambo confluyen y me dan origen a un nuevo río, al río Ucayali, al río Ucayali, al río Ucayali. El río Ucayali continúa su travesía, ok, por aquí tienes ahora el río Ucayali, y finalmente, pues chicos, el río Ucayali ya confluye sus aguas con el río Marañón, Y ahí, chicos, tienes al origen del río Amazonas en el Perú. Ahí está. Cuando finalmente el Marañón y el Ucayali confluyen sus aguas y de esa manera, pues, forman el río Amazonas. Ahí está, chicos. Por eso se habla, por eso te decía del inicio, por eso te mencionaba en el inicio, de que hay dos explicaciones para explicar, disculpen nada más la redundancia, hay dos explicaciones para dar a conocer el origen del río Amazonas. La primera de ellas, el Marañón y el Ucayali en este punto, y la anterior, pues, ¿no? Lo que vimos en un inicio, los primeros riachuelos que dan origen en la cordillera de Chila, en el Nevado de Quehuilla, Quebrada de Pacheta. Ahí están. Las dos teorías, ya chicos, las dos formas o las dos explicaciones que se dan para dar a conocer el origen del río Amazonas. Ahí está. ¿Está claro esto, chicos? Señoritas, ¿se entiende?
¿Se entiende todo el origen del Amazonas? Miren, lo hemos visto desde el principio, ¿ah? Desde su mismísima cordillera, ¿ah? Hasta finalmente ya pues crear aquí el río Amazonas en el Perú. ¿Todo ok, chicos? ¿Sí? Gracias. A ver. Muy bien. Gracias, muchachón. ¿Sí? Así que, chicos, allí tienes el origen desde los comienzos, ¿ah? Del río Amazonas. ¿Ok? Aquí en nuestro país, obviamente, ¿no? Los Andes peruanos, recuerda. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Listo, chicos, excelente. Ahora, ten en cuenta también lo siguiente. Mira, este río Amazonas con el río Marañón, como puedes darte cuenta aquí viene el río Ucayali con el río Marañón, tienen su origen cerca de un poblado. Poblado, ya por donde se ubica, poblado más cercano a la unión del río Marañón y el río Ucayali, pues es el poblado de Nauta. Así se llama ese poblado, chicos. Ahí está, Nauta, ¿ok? Nauta, ¿en qué región queda? En la región Loreto, queda en la región Loreto. Allí queda pues este poblado de Nauta, ¿ya? Que es el poblado más cercano, repito, a la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, que da origen al río Amazonas. ¿Ok? El poblado de Nauta, chicos, en la región Loreto. Ese es el poblado de Nauta, y ahí está, pues, ¿no? Parte del río Amazonas, justamente pasando por este poblado. ¿No, chicos? Allí tienes en imágenes ello también. Ya ahí está. Ahora, si consideramos entonces, chicos, al origen del río Amazonas cercano a este poblado de Nauta, ¿ya? Vamos a tenerla en consideración entonces, vamos a tener en cuenta entonces de que el Amazonas en territorio peruano va a tener esta distancia, va a tener esta longitud, perdón, ¿no? 730 kilómetros, o sea, desde aquí, desde ese punto, cuando confluye el Marañón y el Ucayali, ¿ok? Hasta la salida del territorio peruano al territorio brasileño. Hasta este punto, chicos, frontera con Brasil y desde el pueblo de Nauta, 730 kilómetros de longitud del río Amazonas en el Perú. Así que, chicos, otro datito extra para ti, ¿ya? El origen del río Amazonas se sabe que es formada por la unión de los ríos Marañón y Ucayali, cercano al pueblo de Nauta, en la región Loreto. Si consideramos desde ese punto la longitud del río Amazonas hasta su frontera con territorio brasileño, el río Amazonas tendría una longitud de espacio en el territorio peruano. Esa es una pregunta que te puede venir, muchachos, en forma de eco, así. Y ya sabes cuál es la distancia, o cuál es la longitud, perdón, 730 kilómetros. ¿Ya? 730 kilómetros de longitud, señoritas y muchachos. Ahí está. Hasta pues que ya llega a su desembocadura en el océano Atlántico, como puedes darte cuenta. Recuerda asimismo que el primero en navegar en sus aguas, chicos, ojo, no fue el señor Francisco de Orellana, ¿ya? Francisco de Orellana, chicos, no fue el primero en navegar en las aguas del Amazonas, ¿ya? Asimismo, no fue, por así decirlo, su descubridor. La primera persona europea, en este caso, ¿ya? Que probó, que dio a conocer la existencia de un gran río, ¿ya? Fue el que ves ahí en pantalla, Vicente Yáñez Pinzón, chicos, Vicente Yáñez Pinzón, quien en marzo de 1500, chicos, llegó a la desembocadura del río Amazonas, ¿ya? O sea, por el lado del Atlántico, se adentró, pues, ¿ya? A ríos arriba, a aguas arriba del Amazonas, ¿ok? Y empezó a navegar en ella, ¿ya? Se sorprendió, ¿sabes por qué, muchachos? De que aguas o mares arriba, o sea, en el mar, lejano a la desembocadura del río Amazonas, lejos de la desembocadura del río Amazonas, de repente el agua empezó a cambiar. Ya no era salada, sino era dulce. ¿Por qué? Decía él, ¿no? ¿Por qué? Y empezó a buscar pues el motivo. Ya se acercó más y más a la costa y se dio cuenta pues de que el agua era dulce debido a ese gran río que estaba desembocando allí frente a las costas o en las costas pues no, frente a, allí en parte de donde está el océano Atlántico, en las costas actuales brasileñas. Y se adentró pues muchachos a este río Amazonas por su desembocadura, ¿no? Estuvo navegando contra la corriente, por así decirlo, ¿ya? Por ello es considerado como el primero en navegar en sus aguas, este Vicente Yáñez Pinzón, el mismísimo que acompañó a Colón, chicos, en sus viajes de descubrimiento de América, ya el mismísimo Vicente Yáñez Pinzón. ¿Cuándo hizo ese viaje, chicos? Cuando
¿Cuándo se adentró en el Amazonas este Yáñez Pinzón? Pues en marzo de 1500, mucho antes que llegara Balboa, Pizarro, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo llamó a él, a este río Amazonas? ¿Ya? Él lo llamó Río Santa María del Mar Dulce. Río Santa María del Mar Dulce. ¿Ya, chicos? Así que a tener en cuenta ello. Primero navegaron sus aguas Vicente Yáñez Pinzón. Pero pues al que se le conoce como su descubridor y el que le dio la denominación de Amazonas, ya sabes tú que fue el español Francisco de Orellana, jóvenes y señoritas, quien desde Quito, justamente pues planeó llegar al país del oro y la canela, ¿ya? Ya planeó llegar al país del oro y la canela. Ahora, este Francisco de Orellana en un inicio, recuerda, no fue el líder de esa expedición, sino el líder fue Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, quien desde el Cusco fue pues hasta Quito, ya el actual Ecuador, con cientos de indios, cientos de indígenas, ya y entre ellos algunos soldados españoles para descubrir el país de la canela y del oro, ya y desde Quito adentrarse pues a la selva amazónica. Solamente continuó una parte de la travesía Gonzalo Pizarro. Luego de ello permitió que Orellana continúe viajando o navegando aguas más arriba, hasta que finalmente, chicos, Orellana descubrió un gran río, ¿ya? Y pudo pues darse cuenta de que salió, pues, ¿no? Salió del río Amazonas, llegó a la desembocadura y llegó al Océano Atlántico, ¿ya? Y luego de ello se fue hasta España y comunicó de su gran descubrimiento, chicos, a los mismísimos reyes de España. ¿Quién fue este personaje? Francisco de Orellana, quien pasó a denominar a este río como Amazonas y se le considera él como su descubridor, Francisco de Orellana. Pero recuerda, primero en navegar en sus aguas fue Vicente Yáñez Pinzón